Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es poner en la práctica los conceptos y la metodología que expliqué en el vídeo anterior de plan de viabilidad, ¿vale? En el vídeo anterior os explicaba qué es un plan de viabilidad, conceptos básicos, qué metodología es la que yo sigo siempre que tengo que trabajar con algún cliente, me pide pues que colabore con él para hacer algún plan de viabilidad y analizar la viabilidad de cualquier proyecto de inversión que tenga en mente. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es ponerlo en la práctica, ¿vale? Vamos a utilizar unos números reales, vamos a rellenar la plantilla desde cero, ¿vale? Para que todos aquellos que no hayáis visto el vídeo anterior y que os interese, tengáis curiosidad, os voy a dejar aquí arriba el enlace para que podáis acceder a él, ¿vale? Si no tenéis conocimientos financieros, es recomendable que veáis el vídeo anterior antes de ver este vídeo, ¿vale? Si tenéis conocimientos financieros, bueno, pues a lo mejor directamente podéis seguir el vídeo sin ninguna dificultad. Bueno, entonces esta plantilla, ¿cómo está distribuida? Bueno, es una plantilla a la que vais a tener acceso todos aquellos que seáis miembros, os lo dejaré a lo largo del vídeo cómo podéis acceder a ella, ¿vale? Y está distribuida, como veis, en diferentes pestañas. Por un lado tenemos pestañas amarillas y por otro lado tenemos pestañas azules. Las pestañas amarillas son aquellas que están preparadas para introducir datos y las pestañas azules son aquellas que se van a generar automáticamente en función de los datos que introduzcamos en las pestañas iniciales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos pestañas iniciales que al final sigue la metodología que vimos en el ejemplo, en el vídeo anterior, ¿vale? Inversión, cómo nos financiamos, qué ventas generamos con nuestro proyecto, cuáles son los costes variables y cuáles son los costes fijos. Y rellenando todo esto, pues automáticamente se van a generar pues, los estados que os comentaba, el balance, la cuenta de resultados, tesorería del año 1, tesorería 3 años y una pestaña de ratios. ¿Vale? Aquí veis que el balance está a 0, la cuenta de resultados está a 0, tesorería está todo a 0, ¿vale? No tenemos nada introducido. Entonces, lo que vamos a hacer es ir introduciendo información y ver realmente cómo se va rellenando todo. Bueno, pues para rellenar la plantilla lo que vamos a hacer es utilizar un modelo, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a poner en marcha una tienda física de venta de ropa, ¿vale? De esta manera vamos a tener, bueno, pues que elegir cuáles son las ventas, los costes variables, los costes fijos, cómo vamos a financiar, qué inversión tenemos que realizar en un inicio. Bueno, en esta primera pestaña tenéis instrucciones, recomendable que lo leáis antes de comenzar a introducir datos. Vais a tener celdas con un fondo amarillo, que son aquellas que están preparadas para introducir datos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, lo primero que podéis hacer es introducir el nombre del emprendedor, por ejemplo, Rosa María Bravo. Aquí podéis introducir vuestros datos, DNI, domicilio fiscal, municipio, teléfono, que los datos que introduzcáis aquí volcará en determinadas casillas de estas pestañas de aquí de azul. ¿Vale? Y aquí podéis poner, bueno, pues el nombre del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta plantilla para hacer un proyecto de plan de viabilidad de una tienda, ¿vale? De una tienda de ropa, que vamos a mm, comenzar en un local físico, ¿vale? Entonces aquí en nombre podéis poner tienda de ropa versión 1, por ejemplo, ¿vale? Y aquí en DNI, bueno, pues vosotros podéis poner vuestros datos. Yo lo que voy a poner es mi dirección de email, ¿vale? Por si necesitáis, estáis buscando ayuda con algún tipo de proyecto de inversión, necesitáis a alguien que os ayude con el plan de viabilidad, bueno, pues aquí tenéis mi correo, rosa.bravo@rbasesoría-mediomadrid.com y además, bueno, pues aquí en mi página web www.rbasesoría-mediomadrid.com. Si en la página de inicio clicáis aquí en Dirección Financiera Flexible, bueno, pues aquí tenemos una serie de servicios que ofrecemos pues, relacionados con financiación, con términos financieros para emprendedores o empresas que estén pensando en poner en marcha su negocio, ¿vale? Ofrecemos el servicio de dirección financiera flexible para todos aquellos que no tengáis una dirección financiera, pero que necesitéis el modelo de director financiero en algún momento de vuestro proyecto, ¿vale? Para elaborar presupuestos, para elaborar planes de viabilidad que sean un poquito más complejos que lo que vamos a ver aquí, o para búsqueda de financiación, acuerdo con inversores, para due diligence, para elaboración de cuadros de mando. Bueno, pues nosotros colaboramos con vosotros y nos adaptamos al tipo de proyecto y de modelo de negocio que seáis, ¿vale? Por lo tanto, trabajamos para empresas pequeñas, empresas medianas o empresas grandes.
Entonces tenemos la primera plantilla y luego tenemos, bueno, pues la pestaña de inversión, financiación, ventas, costes variables, costes fijos, ¿vale? Si os dais cuenta, seguimos el esquema que planteé en el vídeo anterior. Entonces, lo primero, la inversión. Bueno, pues en la inversión lo que decíamos era que teníamos que cuantificar qué inversión tenemos que realizar para poner en marcha nuestro negocio, es decir, qué tenemos que pagar, qué tenemos que comprar, qué tenemos que invertir para que nuestro negocio esté preparado para recibir a nuestro primer cliente y venderle algo. ¿Vale? Entonces, para ello tenemos aquí una serie de pestañas, de celdas en las que vamos a ir introduciendo. ¿Vale? Está aquí clasificado por categorías: terrenos y bienes naturales, construcciones, maquinaria, utillaje, otras instalaciones. Si os dais cuenta, a medida que desplazáis por encima de ellas, aparece, bueno, pues un mensaje donde va diciendo qué es lo que tenéis que introducir en cada una de ellas, ¿vale? Aquí tenemos también gasto de investigación y desarrollo, aplicaciones informáticas, es decir, los programas informáticos, propiedad industrial, derecho de traspaso, que sería en el caso de que comprásemos ya un negocio en marcha y tuviésemos que cuantificar la cartera de clientes de ese proyecto, de ese negocio que está en marcha para pagarle al vendedor, ¿vale? Porque cuando compramos un negocio que está en marcha, bueno, pues realmente ese negocio tiene más valor que los bienes en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tiene una cartera de clientes eh, y le da un valor superior a ese negocio. Depósitos y fianzas, existencias, efectivo y los gastos de establecimiento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, y aquí tenemos previo al inicio, y luego tenemos si queremos hacer inversiones adicionales en el año 1, 2 o 3, ¿vale? Y aquí tenemos una tabla que se va rellenando automáticamente, ¿vale? Como os digo, únicamente tenemos que introducir información en aquellas celdas que están con un fondo amarillo. El resto está todo formulado para que se rellene automáticamente. Bueno, imaginaos que queremos poner una tienda de ropa. Tengo aquí los números para ir un poquito más rápido. ¿Vale? Entonces vamos a poner una tienda de ropa física, no va a ser online, física, y nosotros vamos a buscar un local, pero el local no va a ser de compra, sino que va a ser alquiler. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si fuera compra, yo tendría que rellenar aquí estas dos casillas, ¿vale? Diferenciando lo que son terrenos y bienes naturales y lo que son construcciones, ¿vale? Lo que son la escritura de compra aparece, ¿vale? Y luego tengo que ir rellenando el resto, ¿vale? Maquinaria, por ejemplo, no voy a poner nada, utillaje y herramientas nada, otras instalaciones, pues imaginaros, por ejemplo, que vamos a poner un aire acondicionado en la tienda, ¿vale? Hemos localizado un local, vamos a alquilarlo y nosotros lo que tenemos es que hacer pequeñas cositas, ¿vale? Vamos a poner un aire acondicionado, nos va a costar 500 euros, vamos a invertir también en mobiliario, lo que son las estanterías, todo lo que es montar la tienda en sí, que van a ser como 3.500 euros. Equipos para proceso de información son los ordenadores, que nos va a costar 600 euros. Elementos de transporte, de momento no vamos a poner nada. Aplicaciones informáticas, lo que es el software de la tienda, vamos a suponer que nos cuesta 250 euros. En depósitos y fianzas, aquí, bueno, como vamos a alquilar un local, bueno, nos van a exigir una fianza. Aquí en España, no sé, sé que hay mucha gente que viene de Latinoamérica, en España, cuando alquilamos un local, bueno, pues el dueño de ese local, como garantía, nos exige también 2 meses de fianza, ¿vale? Por si luego cuando dejemos el local hay algún daño, bueno, pues si no hay ningún daño nos devolverá esa cantidad y si hay algún daño nos descontará ese daño y nos devolverá la diferencia. Por lo tanto, eso no es un gasto, sino que es un dinero que tenemos entregado a nuestro arrendador y que a la finalización del contrato de alquiler lo recuperaremos, ¿vale? Por lo tanto, lo ponemos aquí en nuestro activo y vamos a suponer que tenemos que depositar una fianza de 2.400 euros. En existencia está el género que vamos a vender, entonces vamos a suponer que tenemos que hacer una inversión inicial en ropa que está cuantificada en 4.000 euros. Y luego además tenemos que tener una provisión en fondos en efectivo. ¿Por qué? Porque daros cuenta que desde que yo abro mi tienda hasta que la tienda empieza a recibir clientes, empieza a generar ventas y yo con ese margen de esas ventas puedo cubrir todos los gastos, tendré que tener un dinero en efectivo preparado para ir cubriendo los gastos fijos hasta que la tienda de por sí genere suficiente beneficio y suficiente margen como para cubrir los gastos fijos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a suponer que yo necesito un dinero en efectivo adicional de 4.000 euros, ¿vale? Aquí en gastos de constitución y establecimiento no voy a poner nada, por lo tanto aquí tengo mi inversión inicial. Bajo esta hipótesis, ¿vale? Que todos estos números obviamente hay que estudiarlos, ¿vale? Hay que estudiar pues cuánto me puede costar poner aire acondicionado, cuánto me puede costar el mobiliario, el equipo informático, las aplicaciones,
las existencias, ¿vale? Cuánto necesito de existencias iniciales para poner en marcha mi negocio y la provisión de fondos en efectivo, ¿vale? Necesito una inversión inicial de 15.250. Si yo quisiera hacer alguna inversión adicional a lo largo del año 1, 2 y 3, esta plantilla está preparada para 3 años, bueno, pues lo tendría que introducir igualmente en estas casillas. Imaginaros, por ejemplo, que el mobiliario o el ordenador, yo quiero al cabo de los 3 años poner otro ordenador. Bueno, pues tendría que incluirlo aquí, ¿vale? De momento no voy a hacer nada, lo voy a dejar en blanco y voy a poner solamente inversión en el primer año. Por lo tanto, ya tengo la inversión inicial cuantificada en 15.250 euros. Ahora lo que tengo que ver es de dónde saco este dinero, ¿vale? Me voy a la siguiente pestaña. Bueno, si me voy aquí al balance, vais a ver que en el balance ya se me ha ido rellenando, ¿vale? Aquí tengo el balance en el activo, la inversión inicial, el inmovilizado material, las inversiones financieras que es la fianza, las amortizaciones que se van realizando de los activos porque van perdiendo valor, ¿vale? Entonces se van amortizando, las existencias, el efectivo. Es decir, aquí tengo ya mi activo que se me ha ido rellenando. La cuenta de resultados de momento únicamente tiene la amortización, la tesorería, ¿vale? Que de momento, bueno, pues no tengo aquí, tengo solamente una pequeña cantidad, ¿vale? Tesorería del año 3. Bueno, sigo rellenando, ¿vale? Tengo mi inversión, me voy a financiación. Entonces, aquí en financiación decíamos, cuando yo me ponga a plantear mi modelo de negocio, surgirá una idea, tendré que cuantificar qué inversión inicial tengo que afrontar y luego tendré que buscar cómo voy a financiar esa inversión, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi inversión, 15.250, que es la cantidad a financiar, y aquí tengo las diferentes formas de financiación. En el caso de que toda esta cantidad yo la tenga ahorrada y la quiera destinar a mi negocio, pues sería aquí en capital aportado por los socios, pondría 15.250 y ya está, ¿vale? Vamos a suponer que yo no tengo todo este dinero, vamos a suponer que yo tengo solamente 5.250 y que necesito además 10.000 euros adicionales. Fijaros que aquí me salen mensajes informativos, me dice, el total de la financiación no coincide con la cantidad a financiar, ¿vale? Revisa tus cifras. Bueno, todos estos mensajes que me vayan saliendo yo tengo que irlos revisando. Entonces vamos a suponer que los 10.000 euros que me faltan, pues yo lo que voy a hacer es pedir un préstamo. Voy a pedir un préstamo a una entidad de crédito, por lo tanto lo voy a poner aquí y voy a decir que pido un préstamo de 10.000 euros. ¿Vale? Dice, introduce a continuación los datos del préstamo, ¿vale? Ya me cuadra la cantidad a financiar con el total. Y ahora lo que me dice, bueno, pues dime cómo lo vas a financiar, ¿vale? Porque decíamos que cuando pedíamos un préstamo tenemos que devolver esa cantidad al banco y además tenemos que pagarle unos intereses. Bueno, pues eso es lo que me está pidiendo aquí. Aquí la plantilla está preparada para introducir 2 préstamos, ¿vale? Vamos a suponer que yo pido 2 préstamos. Voy a pedir un préstamo de 6.000 euros. Aquí voy a pedir un préstamo de 6.000 euros aquí y voy a pedir otro préstamo de 4.000 euros aquí. Vale, lo voy a distribuir aquí, 4.000 euros. Vale, entonces el préstamo de 6.000 euros, vamos a suponer que yo le voy a devolver a 6 años y que el tipo de interés es, por ejemplo, de 1,50. ¿Vale? Vais a ver que automáticamente aquí se me rellena mi cuadro de amortización. ¿Vale? Está todo formulado. Y se rellena utilizando fórmulas financieras siguiendo el método de amortización francés, que es el que utilizan los bancos, ¿vale? Y aquí me aparece agrupado, bueno, por lo que pago de intereses en el año 1, en el año 2, en el año 3, y lo que devuelvo de capital en el año 1, 2 y 3, ¿vale? Y el total de cuotas. De manera que si yo miro este cuadro, como lo he puesto a 6 años, bueno, pues a partir de la cuota 72, el capital pendiente es 0 y el resto está a 0, ¿vale? Y el otro préstamo, el de 4.000, vamos a suponer que lo voy a devolver en 4 años y que el tipo de interés es, por ejemplo, el 2,5%. 2,5%. ¿Vale? Igualmente se me va rellenando aquí mi cuadro de amortización, lo he puesto a 4 años, las cuotas son mensuales, por lo tanto me llega hasta la cuota 48 y a partir de la cuota 48 ya todo cero. ¿Vale? Luego ya tengo aquí mis cuadros de amortización. Aparte de esto, aparte de rellenar esto, tengo aquí otro cuadradito que tengo que rellenarlo, ¿vale? Y es el reparto de beneficios, es decir, cuando yo reparto, tengo inversiones, he recibido inversiones de terceros, bueno, en el caso de que tuviera un socio, tendría que elegir, por ejemplo, cuánto tengo que repartir de dividendos y cuánto lo dejo en la empresa, es decir, del beneficio que me da
el resultado de la empresa, de mi negocio, cada año tendré que dedicar, en el caso de que tenga un socio que haya aportado capital, me va a exigir y me va a decir, oye, mira, si hemos tenido beneficios, ya que yo he aportado capital, dame un dividendo, ¿vale? Entonces, la parte del beneficio que se reparte a los socios se llama dividendo, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo que decidir y me deja el simulador, bueno, pues decidir del beneficio qué parte dedico a dividendos y qué parte dedico a dejarlo en la empresa y esos fondos destinarlos a seguir refinanciando la empresa y seguir creciendo. Yo aquí podría poner, por ejemplo, que el beneficio que quiero reinvertir al negocio es el 60 y lo que quiero repartir a los socios es el 40. De esta manera, de los beneficios de cada año, el 40% sería para los socios y el 60% se queda en la empresa, ¿vale? Eso se tendría en cuenta aquí a la hora de rellenar mi balance, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer así, como yo en este caso he sido la que ha aportado, soy la única socia, ¿vale? Que he aportado mi dinero y el resto lo he conseguido con terceros, es decir, que les pago un interés. Vamos a suponer que el 100% lo voy a reinvertir en mi negocio, ¿vale? Y que no voy a, del beneficio que obtengo de la empresa, no quiero recibir nada de dinero, sino que voy a permitir que los fondos que vaya generando el negocio se queden en la cuenta del banco y vaya creciendo mi negocio, ¿vale? Bueno, pues entonces esta plantilla ya la tendría, esta pestaña, si me voy aquí a balance, veis que tengo mi activo, en qué lo invertimos y tengo cómo nos hemos financiado. Aquí está, cómo nos hemos financiado. ¿Vale? De manera que tengo en capital, en patrimonio neto, bueno, pues aquí tengo los fondos que yo he aportado mi primer año, 5.250. Y en deudas a largo plazo tengo lo que me han prestado. ¿Vale? En el año 1 aparece lo que me han prestado menos lo que he ido devolviendo, veis que va disminuyendo, ¿vale? Porque voy devolviendo el préstamo. El capital permanece constante, ¿vale? Porque yo no retiro capital, es decir, el capital se queda incorporado al negocio, en las sociedades y únicamente lo que puedo hacer es aportar más capital con ampliaciones de capital o bien hacer reducciones de capital, ¿vale? Pero normalmente los socios, una vez que aportan el dinero, la idea es dejarlo ahí como capital de la empresa, ¿vale? Porque, bueno, hay que hacer un análisis de los fondos propios, sería objeto de otro vídeo. Bueno, entonces ya tengo mi financiación, tengo mi inversión y tengo mi financiación, tengo mi balance inicial del primer año, lo tengo cuadrado, 15.250, 15.250, el resto de años también lo tengo cuadrado, coincide el activo con el pasivo, ¿vale? Seguiría rellenando mi plantilla, ¿vale? Me voy a ventas. Y entonces aquí en ventas, bueno, pues ¿cuánto voy a facturar? ¿Vale? Aquí, claro, aquí el tema es complicado porque yo, ¿cómo hago una estimación de cuánto voy a vender? Bueno, pues aquí está el estudio que queramos hacer de la competencia, de cuál es nuestra idea de negocio, cuánto conocemos del negocio, cómo pensamos que podemos crecer. Vale, entonces aquí tenéis para introducir 4 tipos de producto. Vamos a introducir, por ejemplo, ropa, vamos a introducir calzado, vamos a introducir bolsos, vamos a introducir complementos. ¿Vale? Entonces aquí voy a poner el precio unitario. Me dice, mira, es que en ropa el precio unitario, cada prenda tendrá un precio. Bueno, pues tenemos que introducir un valor medio. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que el precio unitario de cada prenda de ropa, el valor medio son 60 euros, del calzado vamos a suponer que es 40, de los bolsos 30 y de los complementos 15. ¿Vale? Y luego aquí tengo las unidades que voy a vender, la estimación que yo tengo de unidades que voy a vender. ¿Vale? Lo tengo por meses del primer año, mes 1, mes 2, 3, 4 hasta el mes 12. Entonces, vamos a suponer que yo, por ejemplo, aquí voy a tener una estimación de que vendo 2 unidades por 6 días que tiene la semana por 4 semanas. Vamos a suponer que vendo 48 unidades, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer con el calzado, con los bolsos y con los complementos. Esto es lo que yo estimo que voy a vender el primer mes, ¿vale? Lo mismo tendríamos que ir haciendo con el resto de meses, hacer una estimación, ¿vale? Aquí es donde está realmente la chicha del plan de viabilidad y la complejidad. ¿Cómo estimo yo esto? Bueno, pues ahí está el conocer el negocio, el saber de planes de viabilidad, el ver cómo hacer estimaciones, ¿vale? Entonces, el resto de meses, bueno, pues lo suyo es introduciendo un incremento, es decir, la idea es que el negocio va a ir creciendo, ¿vale? Entonces, yo lo voy a rellenar con unos números que tengo aquí preparados para ir más rápido, pero aquí podéis irlo rellenando vosotros manualmente según estiméis que va a ir creciendo vuestro negocio.
Bueno, aquí lo tengo, ya he rellenado el resto de meses, de manera que tengo aquí la suma de lo que he vendido en el año 1, ¿vale? De calzado, de bolsos y de complementos. Luego tengo el año 2 y el año 3. Bueno, pues para el año 2 y el año 3 yo lo que voy a hacer es aquí introducir un incremento. Variación de las ventas del año 2 sobre el año 1 y variación de las ventas del año 3 sobre el año 2. Voy a suponer que las ventas me crecen un 15% y el tercer año vamos a suponer que me crecen un 20%. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendría ya mi precio medio unitario y tendría las unidades de producto que yo voy vendiendo con una estimación, un incremento para el resto de años. Y luego tengo aquí el periodo medio de cobro, muy importante. ¿Os acordáis que os hablaba de la tesorería? De nada sirve vender si yo no cobro. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que yo es una tienda que tengo abierta al público y de manera que cuando el cliente se lleva el género me paga. ¿Vale? Entonces mi periodo medio de cobro va a ser un día. ¿Vale? Porque lo voy a cobrar en el momento. ¿Vale? Si yo vendiese algo que ofrezco un periodo de cobro de 30 a 60 días, tendría que incluirlo aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tengo, mis ventas, y voy, por ejemplo, a la tesorería del año 1, ya tengo aquí mis ventas y la estimación, ¿vale? Aquí tengo, por ejemplo, las cuotas de préstamo, de la financiación, veis que se me va rellenando todo, ¿vale? Aquí tengo mi balance, la cuenta de resultados, que ya tengo aquí los ingresos, ¿vale? Y la tesorería que se me va rellenando. A medida que yo voy introduciendo información, se me van rellenando las pestañas en azul. Una vez que tengo las ventas, lo que voy a hacer es irme a los costes variables. ¿Vale? Los costes variables van a depender de mi volumen de ventas. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es hacer una estimación de cuál es el coste del producto que yo vendo. ¿Vale? Es decir, aquí por ejemplo tengo ropa, calzado, bolsos, complementos, ves que se me ha rellenado automáticamente en función de lo que yo he introducido aquí, ¿vale? Se me rellena automáticamente. Y aquí lo que tengo que ir introduciendo pues es el coste. Cuánto me cuesta la mercancía, la materia prima, el coste de producción, de transporte, comisiones de comerciales, comisiones bancarias, mermas y deterioro y otros, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer que lo voy a introducir aquí en coste de producción. Voy a introducir pues cuál es el porcentaje del precio de venta que es coste. ¿Vale? Vamos a introducir, por ejemplo, un 60%. 60, 60, 60 y 60. Y veis que automáticamente en función del coste que yo introduzco, aquí se me rellena el coste variable. ¿Vale? Lo que hace es tener en cuenta el precio unitario por las unidades vendidas y lo multiplica por el coste que yo le he puesto aquí. De manera que, por ejemplo, de ropa, bueno, pues en ropa, de cada 60 euros que yo vendo, 60% es coste y un 40% es margen. ¿Vale? Y todo eso se me va rellenando aquí automáticamente. Si quisiera introducir aquí más información, por ejemplo, imaginaros que yo cobro con tarjeta, ¿vale? Bueno, pues voy a tener que pagar una comisión al banco. Vamos a suponer que es un 2%. Voy a poner aquí un 2%. 2, 2, 2. Veis que automáticamente se me va refrescando toda la información. Y luego tengo el periodo medio de pago, ¿vale? A mis proveedores. Vamos a suponer que mis proveedores me conceden un periodo de pago de 30 días. Es decir, que desde que yo recibo mi factura, bueno, pues yo tengo 30 días. Voy a pagar los 30 días, ¿vale? 30 días. Bueno, pues así podría ir rellenando esto, ¿vale? Con más porcentaje, menos porcentaje, según yo considero. El gasto de transporte, en el caso de que sea una tienda online, por ejemplo, tenía que rellenar un gasto de transporte, en el caso de que el coste fuera por nuestra cuenta. Bueno, comisiones de comerciales, en el caso de que fuera un modelo de negocio donde tenga comerciales que se encarguen de distribuir mi producto, de venderlo, bueno, pues aquí tendría las comisiones. Bueno, pues veis que se va rellenando el modelo, ¿vale? Aquí tengo mi cuenta de resultados, ¿vale? Se me ha rellenado aquí ya los costes variables, la tesorería también se me va rellenando, aquí tengo lo que tengo que pagar a proveedores, ¿vale? Lo que tengo aquí de cobro de clientes. Bueno, pues se me va rellenando todos los estados financieros. Y me voy a los costes fijos. Vale, los costes fijos, bueno, los costes fijos decíamos que eran aquellos costes que yo tengo que asumir, gastos que tengo que asumir independientemente de que venda cero. ¿Vale? Entonces aquí tengo, bueno, pues una clasificación, la retribución del emprendedor, los seguros de los autónomos, servicios exteriores, profesionales, alquileres, suministros, publicidad y propaganda, mantenimiento, reparación, gastos diversos, tributos, seguros. Bueno,
Entonces lo podemos ir rellenando. Por ejemplo, vamos a suponer que la retribución del emprendedor, por ejemplo, son 1.500 euros mensuales. Los seguros autónomos, por ejemplo, son 200. Los servicios exteriores, suponer que es cero. Profesionales, otros profesionales que me tienen que asesorar, por ejemplo, asesoría fiscal, 250 al mes. Alquileres, hemos dicho que no habíamos comprado el local, sino que lo alquilamos, suponer que pagamos 1.200 al mes. Suministros, por ejemplo, 250, publicidad y el resto, por ejemplo, lo vamos a dejar a cero, ¿vale? Podéis seguir rellenando información. Bueno, pues una vez que tengo esto, tendría mis gastos fijos. Aparte tenéis aquí una serie de celdas en amarillo para introducir información en el caso de que tengáis trabajadores. ¿Vale? Aquí tenéis el puesto de trabajo, el número de trabajadores, el salario bruto, los pluses y complementos, la parte proporcional de pagas extras, el tipo de contrato, la retención que se hace a los trabajadores a cuenta de esos impuestos, que eso hay que tenerlo en cuenta a efectos de tesorería. ¿Vale? Y todo esto, bueno, pues sería rellenando automáticamente. ¿Vale? Lo voy a dejar a cero, supongamos que solamente voy a trabajar yo en la tienda. ¿Vale? Voy a tener yo mi tienda. Bueno, pues entonces ya tendría rellenado en un principio con números la información que nos pedía el esquema, la metodología que ellos exigía, la inversión, financiación, ventas, costes variables, costes fijos. ¿Vale? Si me voy aquí a mi balance, veo que mi balance está cuadrado, el activo y el pasivo, es decir, en qué invertimos y cómo nos financiamos. Aquí está. Tengo la cuenta de resultados, que veo que en la cuenta de resultados, el año 1, bueno, pues tengo aquí ventas netas, coste variables, el margen bruto ha sido 34.000 y con 34.000 no me da suficiente para cubrir todos mis gastos fijos, ¿vale? Esto es normal el primer año, ¿vale? Es algo habitual, también dependiendo del tipo de negocio se puede tardar más o menos en cubrir todos los gastos fijos. En este caso me faltarían 10.000 euros, casi 11.000 para cubrir todos los gastos. Luego tengo aquí también gastos financieros, por lo tanto, necesitaría 10.470 euros más para cubrir todos los gastos, ¿vale? El impuesto sobre beneficios o sociedades y el resultado del ejercicio ha sido 7.000 euros de pérdida, casi 8.000. Si me voy al año 2, bueno, veo que las ventas van creciendo, los costes variables también se incrementan un poquito, tengo aquí mis gastos fijos y veo que ya ha bajado la pérdida. Y en el año 3 ya obtengo beneficio, ¿vale? En el caso de que esto no me cuadre, yo tendría que empezar a mirar y decir, bueno, pues a ver, los gastos fijos, a ver qué es lo que puedo bajar en función de lo que yo tenga pactado con mis proveedores, porque yo cuando he puesto aquí costes fijos, que he puesto unas cantidades muy rápido, esto tiene que ser una estimación fiable, es decir, tiene que ser, bueno, pues cada una de estas cifras tendremos que haber hablado con proveedores y tener unas cifras más o menos cerradas de cuánto puede ser. En el caso de que no encajen los números, pues tenemos que negociar con los proveedores o buscar otros más económicos, por ejemplo, ¿vale? En los costes variables igual, ¿vale? Si yo tengo unos costes variables que son muy elevados, mi género cuesta mucho, pues a lo mejor tengo que buscar otro proveedor que me facilite el género. Bueno, aquí tengo mi cuenta de resultados, ¿vale? A partir del año 3 obtendríamos beneficio. Vamos a ver la tesorería. La tesorería decíamos que no la podemos perder de vista. Fijaros, el primer año yo tengo aquí mis cobros por meses, tengo mis pagos, de manera que todos los meses tengo una diferencia negativa. Fijaros que tengo una diferencia negativa, ¿vale? Tengo aquí el saldo que yo tenía de tesorería al inicio, de manera que, bueno, si yo voy analizando, bueno, pues el primer mes, aunque tengo de cobro 6.900 y de gastos 8.190, como tenía una tesorería inicial, voy restando y me sigue quedando una tesorería positiva, ¿vale? Por lo tanto, bien, bien. A partir de abril aquí tengo un problema, tengo tesorería negativa. ¿Vale? Por lo tanto, tal y cual tenemos metidos los números ahora mismo en nuestro plan, bueno, pues la tesorería sería negativa. Aquí podríamos tener un problema porque con los cobros que vamos generando llega un momento que no podemos pagar a nuestros proveedores. Entonces, imaginaros que llega un momento que yo no puedo pagar el alquiler. Bueno, pues ya tendría un problema. Entonces, ¿esto qué tenemos que hacer? Bueno, pues vemos que el primer año me faltarían como 5.145 euros. Bueno, pues lo que yo puedo hacer es venirme aquí a financiación y aquí tendría que conseguir como 6.000 euros más. ¿Vale? Tendríamos que conseguir 6.000 euros más. Entonces lo que puedo hacer es meterlo aquí en capital aportado por los socios. Voy a decir, pues mira, voy a aportar en lugar de esto, venga, aporto 6.000 euros más. He estado revisando mis números, puedo aportar 6.000 euros más.
¿vale? Y aquí lo que me dice es, oye, el total de la financiación no coincide con la cantidad a financiar. Claro, si yo he metido 6.000 euros más de financiación, tendré que cuadrar la inversión inicial, ¿vale? Entonces me voy aquí a la inversión y aquí en la inversión, aquí en la provisión de efectivo inicial, le voy a meter 6.000 euros más, que son los 6.000 euros que yo voy a aportar adicionales. Hemos dicho que eran 6.000, sí, 6.000, ¿vale? 6.000. ¿Vale? Entonces tendría una caja inicial de 10.000 euros, ya tendría mi financiación cuadrada, ¿vale? Esta es la cantidad inicial y esto es como lo he financiado. Y si me voy a mi tesorería, veis que a final de año aún me queda tesorería positiva 855. Por lo tanto, ya tendría mi plan de viabilidad con los números terminados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que analizar la viabilidad. Yo me voy aquí a ratios y veis que aquí en ratios se me rellena automáticamente, ¿vale? Aquí tengo unos ratios, los ratios, bueno, pues son determinadas comparaciones entre determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados que financieramente nos indican si un proyecto es viable o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí en principales partidas yo tengo las ventas, veo que las ventas van incrementándose, está aquí graficado, el gráfico va creciendo, el margen bruto veo que también va creciendo, aquí está, margen bruto, esto es buena señal. La tesorería, pues fijaos, la tesorería va disminuyendo, 10.000, 5.200, 673, ¿vale? Esto tendría que verlo. Las deudas, pues fijaros, las deudas van disminuyendo, aquí disminuye. Luego tengo el análisis de resultado, tengo la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, el beneficio neto, el margen, beneficio neto, veo que tengo 7.800 en negativo el primer año, segundo año negativo, tercer año ya lo tengo en positivo. ¿Vale? El margen, veo que aquí los 2 primeros años es negativo, aquí ya es positivo. Aquí tengo la rentabilidad económica, ¿vale? Que voy viendo la rentabilidad económica. La rentabilidad financiera, que es la rentabilidad que obtienen los accionistas, ¿vale? Fondo de maniobra, aquí tenéis en cada uno de ellos, tenéis, bueno, pues lo que significa cada una de estas partidas. Si os interesa este tipo de vídeos, me lo decís y puedo grabar otro vídeo en el que explique un poquito estos ratios, no quiero hacer el vídeo excesivamente largo, ¿vale? El fondo de maniobra me habla de la liquidez de la empresa, ¿vale? Aquí en el balance, bueno, pues yo tengo el activo a corto plazo, y tengo el pasivo a corto plazo, de manera que el activo a corto plazo siempre tiene que ser superior al pasivo a corto plazo. Eso es una regla financiera, ¿vale? Para analizar pues lo que son las finanzas de una empresa. Garantía, endeudamiento y liquidez. Bueno, pues aquí tenéis una breve explicación de lo que significa cada uno de ellos. Ya os digo, si os interesa el que explique un poquito los ratios, puedo hacer un vídeo de ratios. Os explico un poquito desde un punto de vista de finanzas para no financieros, aquellos que no conozcáis qué significa cada estos ratios y cómo se pueden analizar. Y aquí tenéis graficado realmente cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, pues este sería la plantilla. Es una plantilla que bueno, se puede completar mucho, ¿vale? Se puede completar mucho. Es una plantilla que para analizar un proyecto de entrada, pues se puede analizar con unos números generales. Como todo, se puede completar mucho. Bueno, y para poder acceder a la plantilla os dejaré 2 enlaces, ¿vale? Os voy a dejar un enlace para todos aquellos miembros que vais a poder acceder a esta plantilla, de manera que vais a poder introducir información en aquellas celdas que están en amarillo para analizar vuestro propio proyecto de inversión, ¿vale? Y luego voy a dejar otro enlace para aquellos que queráis acceder a la plantilla completamente liberada, de manera que podáis vosotros incluir más pestañas, menos, modificar textos, quitarlos, ¿vale? Porque esta plantilla está pensada para utilizarla por emprendedores, de manera que únicamente están abiertas aquellas celdas amarillas donde tengáis que introducir información para evitar, bueno, pues que por un mal uso se toque alguna celda o algo y se estropee toda la plantilla, ¿vale? Entonces yo digo 2 enlaces, uno de ellos que vais a poder acceder a esta plantilla, vais a poder introducir en todas las telas que están en amarillo y hacer todas las simulaciones que queráis. Y otro enlace para todos aquellos que queráis la plantilla completamente liberada, ¿vale? Que no va a estar nada bloqueado y vosotros vais a poder modificar textos, incluso si tenéis soltura con Excel, poder añadir más pestañas, menos, completarlo. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad.
Si es así, os agradecería que dierais un like. Si os gusta este tipo de vídeos de finanzas, también agradecería comentarios para tener vuestro feedback y saber si es interesante o no. Y nada más, espero veros por aquí próximamente. Que tengáis un buen día. Chao.